Hola niños y niñas, el día de hoy el tema será la contrainsurgencia. Para abordar el tema debemos volver al 13 de noviembre de 1960, cuando oficiales del ejército consideraron la tradición de utilizar tierras guatemaltecas para entrenar soldados anticastristas que deseaban llevar a cabo en contra una revolución en Cuba. Bajo la dirección de la CIA y suministrados por el ejército, el cual fue reprimido por el gobierno de Dígoras Fuentes, según expertos, este marca el inicio del conflicto armado, que es el conflicto armado interno en Guatemala, el cual se extendería por lo menos 36 años y en un segundo intento en 1962. Jóvenes oficiales del ejército fundan el movimiento MR-13, nombre en memoria de la primera intentona. Entre ellos se encuentran Marco Antonio John Sosa, Luis Trejo Esquivel y Luis Augusto Turcios. En esta nueva organización guerrillera armada, el gobierno estadounidense lo ve como una amenaza comunista, que afectará sus intereses imperialistas en una de sus repúblicas bananeras. Inicia la cooperación estadounidense con el gobierno y el ejército guatemalteco para ahogar la revolución. Con la ayuda estratégica armamentística de la CIA y el ejército de Estados Unidos, el ejército mantuvo una férrea lucha contra la guerrilla. Irónicamente, oficiales contrainsurgentes en Estados Unidos, al volver, funda las FARC, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No sé si ya habían escuchado sobre pero este conocimiento le permitió organizar grupos guerrilleros y dirigir los grupos rebeldes capitalinos por orden de John Sosa. Por dicha acción, pues él estaba muy molesto. Y Dígoras Fuentes encomienda espías que hostiguen a la madre de Turcios hasta que se logra exiliarla a México en 1963. Asimismo, al conocer las tácticas de rastreo, pues hizo imposible su captura, hasta su extraña muerte en un accidente automovilístico en 1966. Cabe destacar que al momento de su muerte, su madre permanecía en México, exiliada, y ella fue notificada la muerte de su hijo. La lucha contra insurgente se convirtió en un arma de persecución contra todo aquel que fuera sospechoso. De sedición, la persecución se extendía a políticos, académicos, civiles, religiosos, pues nadie estaba a salvo. Pues por otra parte, en Estados Unidos, en el año de 1946, pues fundó en Panamá la Escuela de las Américas, cuyo objetivo fue instruir a soldados en tácticas de guerra, de guerrillas y combate contra insurgente, famosos por violar los derechos humanos con sus violentos e inhumanos métodos. Muchos de los oficiales disidentes, líderes de la guerrilla, fueron entrenados en dicha institución. Durante el gobierno civil, previo a la democratización de 1985, el presidente electo, pues fue Julio César Méndez Montenegro, fue amenazado por el alto mando militar que le permitiría gobernar solo si le daba mano libre al ejército de poder continuar con la lucha contra insurgente como se estaba ejecutando hasta en ese entonces. En 1966 salieron a la luz los manuales de instrucción de la Escuela de las Américas, en los cuales se instruía el uso de métodos de tortura, chantaje, extorsión y pago por enemigos muertos. Los egresados de dicha escuela perseguían educadores, miembros de sindicatos de trabajadores, lo que eran trabajadores religiosos, campesinos y pobres que luchaban por sus derechos fundamentales. La escuela de asesinos entrenó a los soldaditos miserables del glorioso ejército de Guatemala en tácticas contra insurgentes. Cometieron un sinnúmero de atrocidades en contra de los derechos humanos, con el fin de quitarle el agua al pez, es decir, amedrentar con violencia y genocidio al pueblo oprimido, el cual era la base fundamental de la guerrilla. A esto, de forma internacional, si lo podemos ver de esta forma, pues cabe mencionar que guerrilleros ilustres o reconocidos, tal como el Che Guevara, pues fue arrestado y asesinado por soldados entrenados por la Escuela de las Américas. Bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que Dios los bendiga
Y, como decían, que Dios bendiga a los héroes que nos libraron del diabólico comunismo y hasta la próxima.